que era la cultura de entreguerras, el periodo que va de la finalización de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, 1918 a 1939. Quería también resaltar que estas jornadas hoy ya finalizan con la ponencia que ahora vamos a escuchar de Roberto Mangas, pero quería dar las gracias a la Fundación Vallecas Todo Cultura, que es la organización y fundación que respalda y financia estas actividades. Y también, por supuesto, a Roberto Mangas, que es un amigo fiel de la biblioteca, y las jornadas han sido organizadas con él y su diario digital, El Heraldo de Henares. Gracias, Roberto, por colaborar con nosotros un año más. Bueno, sois estudiantes de diseño, ¿no? Cosas relacionadas con el marketing, la comunicación, cartelería, ¿puede ser? Bueno, pues estáis en el sitio adecuado, porque aunque ahora las nuevas tecnologías realicéis cartelería, propaganda, folletos y demás, anteriormente hay una historia. Hay una historia que ha tenido mucho hincapié también a la hora de influir en la sociedad a través de una imagen o de un cartel. Estas jornadas pretenden ser una pincelada a que descubráis que además del año de ahora, pues también ha habido una historia dentro de lo que es la propaganda y la cartelería en este periodo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a dejar con Roberto. Él va a hacer una exposición de su conferencia y después podéis preguntar. Por favor, necesitamos un poquito de silencio. Si este grupo estáis ahí muchos, a lo mejor os podéis repartir y poner por aquí, pero bueno, necesitamos ante todo silencio, porque sin el silencio no podemos escuchar. Os decía que al término de la exposición de Roberto, pues podréis hacerle preguntas, o si tenéis una pregunta, pues plantearle una reflexión o un comentario, una opinión, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues nada, quería que dierais un fuerte aplauso y recibimos a Roberto Mangas. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Ha sido una conferencia que casi considero que se me ha bajado, porque el año pasado, cuando la íbamos a dar, os acordáis que fue cuando la pandemia y la tuvimos que suspender por el estado del alma y además de otras cosas porque uno de los que cayó fui yo. Este año que he tenido que preparar con una gastroenteritis, ya pensé que no iba a estar hoy aquí, con lo cual es un placer estar aquí por doble partida, porque después de 2 años ya era hora y ya no tocaba. Voy a trataros de hacer, viendo de dónde provenís, de qué clase provenís, un resumen. Luego diréis, joder, pero el resumen nos ha tenido aquí 1 hora, pero es que el periodo que abarcamos incluye miles y miles de carteles que nos llevan al tema fundamental hoy de nuestra conferencia, que es qué influye, qué hace la propaganda y la cartelería para mover a la sociedad y que acepte o que se meta en la guerra sin plantearse siquiera que por qué está haciendo esto, ¿no? Pues, muy brevemente, pues tenemos que decir que la propaganda y la persuasión tienen como objetivo mover al ser humano, mover las emociones del ser humano para incitarle a que haga algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora esto lo veríamos impensable, pues esto era lo que se publicitaba hace un siglo, bueno, más de un siglo, en 1850, 1860, se recetaba cocaína para quitar el dolor de muelas a los niños, ¿no? Entonces, como veis, la sociedad cambia, la sociedad evoluciona, pero este tipo de propaganda era la que vendía y la que movía a la sociedad, a la gente, a comprar cocaína para, pues, calmar el dolor de muelas de los niños, que luego con la cocaína, pues, están felices haciendo su casita, ¿no? ¿Qué es un cartel? Pues según la RAE es una lámina donde hay inscripciones, figuras y que se sirve con fines informativos o publicitarios. Nosotros nos vamos a centrar en el tema informativo, porque la publicidad ya todo el mundo la conocéis, ¿no? Este es el primer anuncio, el primer cartel de Coca-Cola en España.
y cumple todos los parámetros de la publicidad actual. Una mujer guapa, un paraje pues, de paraíso, con una barquita, con un lago, con una felicidad, una sonrisa. Eso es lo que ha movido la publicidad desde el principio de los tiempos, y creo que la sigue moviendo, por más que evolucionemos y por más que hagamos pues, cuestiones de género, de tal, la publicidad siempre está en el mismo sitio. Primer cartel de la Coca-Cola en España. ¿Cómo se inician los carteles? Pues, todos conocéis la historia de la imprenta, cuando en 1450 el alemán Gutenberg la inventa, y pasamos del papiro o de la cuestión de escribir los papeles a mano, como hacían los copistas, ¿no? En los monasterios, lo habéis visto seguramente muchos de aquí, y Ramón seguro que os ha contado El nombre de la rosa, la película. En los monasterios, pues, hacían todo. Gracias a la imprenta se industrializa y ya podemos hacer carteles en papel y difundirlos a gran escala. En 1477 se hace el primer cartel de la historia en papel a nivel industrial por el inglés William Caston, que habla de unas aguas termales. Imaginaros el tostón de cartel ahora. Pero es el primer cartel. Es histórico, ¿por qué? Porque es el que define ya la publicidad de masas a través de la imprenta. En 1482 llega a Francia la cartelería y se hace un cartel para anunciar que se perdona por una visita del Papa todos los pecados de una comunidad neutral. Ya veis que hay una ilustración. Primer cartel ilustrado de la historia, 1482. No estamos descubriendo nada ahora, solo lo hemos perfeccionado. En España tarda mucho en llegar la cartelería por la cultura, la idiosincrasia y demás. Hasta 1747, y que anuncia el primer cartel, como no podía ser otra cosa en España, una corrida de toros. Como veis, en 1700 volvemos a todos los parámetros y a todos los clichés de la publicidad actual. La mujer bonita, los anuncios, en este caso la vestimenta, todo muy bucólico, muy icónico, para vender la corrida de toros. El cartel, como estamos diciendo, es uno de los primeros grandes medios de masa con el que se quiere llegar a todo el mundo, pero adquiere su máximo esplendor en el siglo XIX, donde grandes artistas, ¿ya? Como por ejemplo Toulouse-Lautrec, que habréis oído hablar en vuestras clases seguramente de este pintor francés, se inicia y es uno de los principales cartelistas del siglo XIX. Ahora se consideraría que es un tema menor, pues en el siglo XIX los grandes autores que os encontráis en el Museo Thyssen, en el Museo del Louvre, donde los grandes museos del mundo, estaban los cartelistas. ¿Cómo se hace la propaganda, que es el tema fundamental de nuestra exposición? A través de la cartelería, de la prensa escrita y de la radio. Hablamos del siglo XX, principios del siglo XX, desde 1910, 12, 14 hasta el 1940. Cartelería, prensa escrita y radio. Pero la que más difusión y la que más fuerza tiene es la cartelería. Primero, porque la prensa escrita no todo el mundo tenía acceso a comprar un periódico. La radio, no todo el mundo como ahora, que hasta en el móvil llevamos una radio, ¿no? Y donde le llegaba a la gente, que era más del 50%, en algunos países, en otros llegaba al 80% de la población era analfabeta, a través de la cartelería. Un cartel con una foto, con una imagen, ¡pum! Ya tenías. 1911. Esta imagen, acordaros de ella, porque la vamos a ver un par de veces más, no con este chico, sino con esta gente. Es el que inventa el mensaje directo, dirigido a las masas, dirigido a ti. Porque aunque España es dirigido a la masa, te está mirando a los ojos y te está señalando con el dedo y te está diciendo: bebe Mosi, que es una bebida carbonatada tipo Coca-Cola, de 1911. Tuvo tal éxito este cartel que lo vamos a ver repetido para otros motivos de los que vamos a hablar luego, ¿no? Dice el cartel: es la teoría de la aguja hipodérmica, difundir un mensaje tan fuerte que se inyecta en la mente de la gente. Esa es la teoría sobre la propaganda a través de los carteles. Obviamente, en ese cartel, ¿qué se está contando? Que hay un soldado perverso, en este caso es un soldado de la Primera Guerra Mundial alemán, que está atravesando con una bayoneta a un bebé. Esta cartelería se difunde por Francia y además en los dos idiomas,
por Dios y por la patria del emperador. Quiere decir que los alemanes matan por su Dios y por la patria de su emperador. Recordemos que en 1914 Alemania era un imperio. De hecho, el mapa ha cambiado mucho, ahora lo veremos. Cartel publicitario, televisión, una empresa que llega a los consumidores. Cartel de guerra, lo emite el gobierno. Hay una diferencia. Uno es una empresa privada para vender un producto y un cartel de guerra es un gobierno. ¿Para qué? Para incidir en que los ciudadanos aceptemos que tenemos que ir a una guerra por los motivos que ellos nos están contando. Entre ellos, el que hemos visto antes, del chavalín, del soldado que mandaba el cartel. ¿Os acordáis de este cartel? Pero vendiendo una bebida carbonatada. Bueno, pues este cartel es en Inglaterra. Y entonces dice, tu país te necesita a ti. ¿Para qué? Para que te alistes en la guerra. 1914, 3 años después, utiliza un gobierno un cartel de una bebida de Coca-Cola, de agua carbonatada, de gaseosa, para mandar a la gente para que se aliste en el ejército. Y te está mirando a los ojos y te está señalando con el dedo. Te está queriendo decir, poco menos, que si no me haces caso, si no sigues lo que te estoy diciendo, ¿qué pueden pensar de ti? Que eres un cobarde, que no eres un patriota, que te da igual que violen a tus mujeres, que maten a tus hijos, que te está diciendo tu país te necesita. Tu gobierno te está diciendo, métete en una guerra donde a lo mejor mueres, pero aunque mueras, lo estás haciendo por tu país. Y eso mueve una emoción. De eso se trata, la propaganda. De que te mueva la emoción y que te incite, que no te deje pensar. ¿Vale? Entonces, esos fines son reclutar, como hemos visto en el cartel, atacar psicológicamente al enemigo, es decir, vendiendo qué bien voy yo en la guerra y qué mal vas tú, y por último, convencer a los países neutrales, que había muchos, entre ellos Suiza, España, para que o bien no entren en la guerra a favor del enemigo, o que si entran, entren contigo. Tienes al tío Sam, sudamericano, ¿no?, diciendo lo mismo, que tu país, tu bandera, atletismo, gente detrás que ya se ha alistado y además te estamos esperando para que te alistes tú también. ¿Vale? Empezamos con la Primera Guerra Mundial. Muy rápido, historia. Hay 2 bloques, la Entente, que son lo que dijimos luego que fueron la Segunda Guerra Mundial, los aliados, Gran Bretaña, Francia, Serbia. En ese momento está Rusia, que es un imperio, porque estamos en 1914, no ha llegado 1917 con la revolución bolchevique, con la caída del régimen zarista, la guerra civil rusa y luego la implantación del régimen comunista hasta el 1991. Entonces, en aquellos tiempos, la Rusia zarista era aliada de Occidente, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar está la primera alianza que se repite, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, que sería Hungría y Hungría, ¿no?, y el Imperio Turco-Otomano, lo que es Turquía ahora, menos algunas zonas, o Bulgaria. ¿Vale? Como veis, este es el mapa, que si cogéis un mapa de ahora, Europa no tiene nada que ver con lo que estáis viendo ahí. ¿Veis? El Imperio Austrohúngaro era pues, más de la mitad, casi la mitad de Europa, ¿no? El Imperio Alemán, y luego teníamos el Imperio Ruso, que pasó luego a ser las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el Imperio Turco-Otomano. ¿Vale? Cuando acaba la guerra, ya no tiene nada que ver eso, como veremos luego. ¿Qué importancia se le da al empezar la guerra? Donde os puedo decir que cuando acabó el conflicto había muerto entre 50 y 60 millones de personas. Imaginar un país como España entero, arrasado, exterminado, de 47 millones en esa guerra. Pues como veían que iba a ser una guerra larga y que se jugaba mucho, la propaganda se le dio casi tanta importancia como a las armas. Si movías a las masas, tenías mucho ganado. Si no movías a las masas, primero, como los movimientos que puede haber internos en cada país, de no a la guerra, o de países que no se quieren juntar con un bando con otro, tienes la guerra perdida. En Gran Bretaña, como veis, todos los carteles incitan a la emoción. Las mujeres de Gran Bretaña dicen, adelante, en marcha, o sea, no retenemos a los soldados. Os dejamos marchar, queda la madre, la abuela y el nieto, viendo cómo los soldados desfilan hacia la victoria. No dicen no a la guerra, dicen adelante porque hay que ganar para conquistar la libertad. Eso es lo que pretenden estas carteles y esta cartelería, mover a las emociones. En Estados Unidos, 3 años después, en 1917 la guerra, y también
lo primero que hace es mover a las emociones para convencer a la gente. Fijaros qué cartel más tierno, ¿no? ¿Qué madre, qué padre no se sentía pues con esa niñita que dice: yo también voy a comprar bonos del Estado para financiar la guerra, para ganar la libertad? Hago un inciso: bonos del Estado quiere decir, como los bonos ahora del Tesoro Público, pues se vendían bonos explícitamente para financiar las guerras, porque las guerras son muy caras. Entonces, para financiar las guerras. ¿Y cómo conseguían que los ciudadanos compraran bonos? Llamando a sus emociones, haciendo una propaganda directa al corazón. Hay que comprar un bono para mantener esta guerra. Una guerra que además es una guerra sobre todo psicológica, como estamos viendo aquí, en el cual nosotros somos los buenos y el contrario, en este caso, los alemanes son los malos. Aquí la imagen del casco alemán es un gorila tipo King Kong que va con un bate de béisbol donde pone cultura, que arrasa la cultura y que secuestra a una mujer icónica que puede ser el emblema de Europa. Quiere secuestrar a Europa, Alemania, porque Alemania fue la que inicia la guerra también, en el 1914 como en el 1939. Y te dice abajo: alístate, vamos a acabar con el bruto este, con el simio este, que está arrasando con Europa y que está secuestrando a nuestras mujeres. Todo el rato es sentir que se sientan culpables los que no colaboran, los que no participan, los que no se dejan influir. Entonces, un cartel americano, que fue uno de los más famosos de esa época, es de después de la guerra, pero yo lo pongo aquí porque es de durante la guerra y refleja como si fuera una escena de después de la guerra. Y le dicen los niños a su padre: papá, ¿tú qué hiciste en la Gran Guerra? El hombre está pensando como diciendo: pues no participé, no quise hacer nada. Un acto de cobardía, que no le puedes confesar a tus hijos que no hiciste nada. Por lo tanto, te alistas para no tener eso en tu conciencia. En Alemania también se hacían los mismos carteles, pero aquí había una diferencia. Más que llamar a las emociones y a los sentimientos, los grandes movimientos totalitarios, fascistas, absolutistas, más que llamar a ti, a tu conciencia, a tu corazón, como diciendo una niñita dona dinero, lo que te hacen es que lo vamos a ver luego más adelante en otros carteles, de lo que te quieren reflejar es la unidad del Estado, la grandeza, el pasado histórico y glorioso. Y en Alemania, en vez de incitar, o de eso, de carteles pues, muy suaves, muy emocionales, lo que incitaban era a decir: volvemos a un pasado glorioso en donde rompemos las cadenas y volvemos a ser un gran imperio. Entren en una guerra, acepten una guerra, no porque la libertad, vamos a ser mejores, vamos a vivir mejor, no, sino porque vamos a ser más grandes y vamos a recuperar las alambradas que nos cerraron de otros países, las vamos a romper y vamos a llegar hasta ellas. Son dos formas distintas de concebir las democracias y los sistemas absolutistas o totalitarios, ¿no? ¿Cómo se concibe la guerra? Por ejemplo, en el imperio zarista, antes de la revolución comunista, había una democracia y también se basaba un poquito en la emoción de la gente que quería, ¿ves? Te mira el soldado hacia atrás, te está diciendo: ven conmigo, acompáñame, que vamos a la guerra. Los carteles posteriores al triunfo de la revolución bolchevique ya son diferentes. Ya no es incitar a la democracia, a las masas a que luchen por un bien común, ya es el líder totalitario. Ya la imagen que afecta, la que tiene que quedar impregnada en las mentes de todos los ciudadanos, es que quien manda es este señor, el emblema es la hoz y el martillo y la bandera roja. Eso se tiene que quedar impregnado para siempre. Y te digan lo que te digan, ya tienes que obedecer. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial y el régimen bolchevique, se prepara todo para el inicio de la Segunda, porque Alemania ha quedado muy tocada aquí por el Tratado de Versalles, le han quitado todos los territorios, ha dejado de ser un imperio y ser más Ton-Hermen, porque las guerras, aunque decía Maquiavelo que las guerras siempre son necesarias, a veces no, en otro caso sí, porque si te atacan te tienes que defender. Alemania, como se lo humilló tanto, se quedó un sentimiento, en vez de firmar un tratado de paz, se firmó un tratado de rendición. Y entonces los alemanes volvieron a buscar una segunda guerra.
se alían con otros gobiernos, con otros países que tienen un régimen totalitario como ellos, como el Partido Fascista de Mussolini, donde, como vemos, es un totalitario de extrema derecha, y lo comparamos con Lenin antes, que es el eje del cartel. Ya no son las emociones de la solidaridad y la paz, sino el eje del cartel. O incluso, vemos aquí, en Italia, también se apela a el libertador de la Primera Guerra de la Independencia Italiana en 1849, Goffredo Mameli, que para los que veis el fútbol, la selección italiana, cuando cantan el himno antes de los partidos y se ponen los lanzas así, lo hizo este señor con 20 años, un año antes de morir de un balazo en una de las escaramuzas. Entonces, se apela al pasado histórico. ¿Veis? En Italia el fascismo, como el nazismo, como el bolchevismo, apelan a una grandeza de un líder, a un pasado histórico y a una gran nación. No apelan a los sentimientos individuales, sino sentimientos como grupo, colectivos. Lo que hacen todos los nacionalismos, todos los totalitarismos y todos los partidos que pretenden poner a la comunidad por encima del individuo. Pasado histórico, bandera italiana, revolución de independencia, 1849 y 1944, a punto de terminar la guerra mundial, con Italia ya casi vencida, y entonces se hace un último impulso de incitar a los ciudadanos para que sigan luchando por algo que ya no quería nadie. El pueblo alemán, otro partido totalitario, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que conocemos todo el mundo como nazi, lo mismo que el bolchevismo, que el fascismo. Tienen a un líder en los carteles para que se reconozca, para que sepan quién manda, en posición autoritaria, en posición firme, mirando, diciendo, aquí estoy yo, este es el que manda. Da igual lo que digan los demás, este es el que manda. Y para convencer a la gente de que el que manda puede tener ideas y locuras, como exterminar pueblos enteros, razas enteras como los judíos, ¿qué hacemos? Lo primero, ¿cómo justificamos ante la sociedad que voy a exterminar a una raza? Primero la deshumanizo. La acuso de ser la culpable de todos los males, de comer niños, de matar niños, de lo que sea. Y cuando la gente está convencida de que es una raza inferior, mala y que no sirve para nada, pues ya, si la exterminan a mí no me importa. Él es el culpable de todo lo que nos pasa. Un dedo abusador y un banquero judío. Una estrella. Así hay cientos de carteles que ahora serían impensables. Pero en aquella época, después de mover a la sociedad y a las masas y a las conciencias de que estos eran los culpables, se consigue. Como veis, la propaganda fue capaz en 1939 de que el pueblo alemán, gente, profesores de escuela, gente que trabajaba con pobres, con y tal, asumiera las tesis del nacionalsocialismo alemán y viera con buenos ojos que se exterminara a toda una raza que eran sus propios compañeros de escuela de trabajo, de banco, de oficina, hasta unos días antes. Todo eso lo consigue la propaganda a través de las emociones que se meten en estos carteles. Esa inyección que hablábamos antes, que se te mete en la vena, ¿no? Japón. Terminamos con el bloque de los partidos totalitarios, porque ahora veis a los japoneses que Japón es un país uno de los más avanzados, de los más ricos, de los más prósperos y de los más democráticos del mundo. En aquella época tenía todo el sentimiento y todas las emociones de los siglos anteriores, donde había sido un gran imperio, el imperio del sol naciente. Habéis visto muchas películas, tenía un montón de colonias, un montón de países del Pacífico eran propiedad suya, y todo eso lo va perdiendo por pequeñas revoluciones, incluso a través de la revolución comunista que hubo en 1917, que se extendió a otros países, y entonces quieren recuperar esa grandeza. Un partido fascista, un partido totalitario, habla de recuperar la grandeza. ¿Y cómo lo hace? Convenciendo a los países que se dejen invadir, que ellos son buenos, que los va a liberar a toda Asia, a todos los países, pues del soldado americano con la bandera americana, del soldado británico, de la bandera francesa está por ahí. Es decir, que nos va a liberar de las democracias de Occidente, que es mucho mejor que estén bajo sus botas, su yugo, ¿no?, de Japón, antes que en manos de países y democracias como eran en su época las más avanzadas del mundo, Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Creo que hoy día incluso estas peleas se siguen manteniendo incluso ideológicas sobre
el tema de si la democracia se puede defender un país o no se puede defender un país. Todo esto es cíclico y se va moviendo, ¿no? Vamos a los bandos aliados, al de las democracias. Sobre todo Francia, que había sido invadida por los nazis, Inglaterra y Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo convencen a sus ciudadanos siendo democracias? Porque una dictadura sabe que lo impone, por eso los carteles no van a convencer a la gente, como hemos visto antes, van a demostrar que el líder sigue siendo yo y tú obedeces. En las democracias hay que convencer a la gente. Entonces, para ir convenciendo a la gente, ¿no? Pues tienes que decirles que el enemigo es malo, y en este caso es un cartel americano que te dice que este es el enemigo. Como veis los ojos, es un japonés, y el emblema de la gorra y de la hombrera es el sol naciente, y está secuestrando a una mujer. ¿Os acordáis del gorila alemán que secuestraba a Europa, que era una mujer? Pues este cartel se repite, pero en la Segunda Guerra, en otro de la Primera Guerra, y es Estados Unidos quien lo hace respecto de Japón, que esta vez es el enemigo grande tras la invasión de Pearl Harbor, que habéis visto en miles de películas. Bando aliado, tomar partido por la guerra. Hay que financiar la guerra. En la Segunda Guerra Mundial también, y dicen, para que él pueda tener esta granada en la mano y luchar por vuestra libertad. Es decir, un cartel donde te está incitando una guerra, humo, explosiones, alambradas, una granada que mata gente, pero te está diciendo el cartel que para que esto siga funcionando y tú tengas tu libertad, tienes que comprar los bonos del Estado, ¿no? ¿Cómo metemos a la población? Vamos dividiéndola. Y uno de los objetivos es que las mujeres asuman que tienen que participar en la guerra en la forma que sea. Y aquí nace el cartel que lo habéis visto ahora incluso, se está reutilizando año tras año, campaña electoral en todos los países del mundo, que era Rossi la remanchadora, de 1944, en el que se dice que nosotras podemos. ¿Nosotras podemos cómo? Pues trabajando en las fábricas, trabajando en el frente, cosiendo los uniformes, ocupando los puestos de trabajo que ocupaban los hombres y que se han ido al frente. Es decir, intentan que la mujer no se quede en casa, no se quede llorando porque el novio y el marido se ha ido, y que participe de la guerra a su forma, trabajando para la maquinaria bélica. Otro de los países aliados de las democracias, Francia, lo invadieron en una semana, menos de una semana, con la colaboración del gobierno de Vichy, los nazis, y había un grave problema, y es que estaban con el ejército dentro, querían, los partisanos y ahí de todos los movimientos que desde dentro querían echar a los nazis, ¿no? Para intentar, por lo menos, expulsar al invasor. Y uno de los problemas que tenían era que, como no sabías quién era de un bando y quién era del otro, quién era colaboración diciendo, los carteles, por el fondo de la bandera francesa, grande, te dice: él te está viendo, él vencerá porque te está vigilando, entonces alístate. Ten cuidado con quién hablas, lo que dices, y te digo que te están viendo, y por eso mejor te alistas con la bandera francesa, sabemos quién eres y podemos luchar contra el enemigo. Inglaterra, otro de los países aliados, ¿qué propaganda hace? ¿No? Pues la propaganda que hace es incitando a que los ciudadanos, cada uno, como en Estados Unidos, colabore, no como hacemos en los países totalitarios, que el líder, en este caso sería al señor de la Segunda Guerra, Churchill, sino que el ciudadano se comprometa con la guerra, no el líder que ordene ir a la guerra. ¿Y cómo se comprometen? ¿Cómo hacen comprometer a los ingleses, a los suyos, de que tenían que luchar? Y era difícil. Porque, por ejemplo, si tú peleas contra un enemigo extranjero, aunque tú te llevas con tu vecino, pero como el enemigo es el extranjero, como si un día te peleas con tu hermano. Pero luego ves en la calle que un tío está discutiendo con tu hermano, te olvidas de que has peleado con tu hermano y lo defiendes frente al de la calle, ¿verdad? Pero en una guerra civil no pasa eso. Y como cuando se dio el golpe de Estado del 18 de junio del 36, media España quedó de color azul y media España de color rojo, había gente que viviendo en la zona azul era roja, y media gente, decirlo de esa manera, republicana, y mucha gente que vivía en la zona republicana se consideraba de derechas. ¿Ves? Claro, tenías que convencer a esa gente que estaba en el lado equivocado de que tenía que ir a una guerra por tu ideal y por tu causa, ¿no? Como veis, en 1936
nada más dar el golpe de Estado el 18 de julio, las zonas azules, por decirlo de alguna manera, eran las que controlaban los ejércitos de Franco. Las zonas rojas, ¿no?, las que controlaban los ejércitos de la República. Y las zonas verdes son las que los primeros frentes antes de guerra, sobre todo Madrid, porque quien controlaba Madrid era el que controlaba la guerra y acababa con la guerra. Se empieza a vender el producto, es decir, hacer propaganda para ver quién se lleva la mentalidad y las emociones de los ciudadanos para convencerlos de que su causa es la buena. Entonces, los nacionales, con una bandera de España con los dos colores, rojo, amarillo y rojo, en contraposición a la de la Segunda República, que era rojo, amarillo y morado, barre el soldado miliciano de la Falange, soldado falangista, barre a los comunistas, a los masones, a los separatistas y a los anarquistas, ¿no? Anarquistas, socialistas, masones y separatistas, y comunistas, y los barre de España. En el otro bando, lo que se hace es incitar a la gente a acabar con el fascismo. Dice el 19 de julio, es decir, un día después del golpe de Estado, y siempre después, nuestro objetivo va a ser aplastar al fascismo. Un bando te dice que hay que acabar con el comunismo, el otro bando te dice que hay que acabar con el fascismo, ¿no? La batalla de Madrid, que es lo que os he comentado antes, que controlaba Madrid, controlaba, voy a decir, ya controlar la guerra civil. Entonces, este cartel es muy icónico y estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y al menos la frase seguro, la de no pasarán, ¿no?, que la puso en circulación Dolores Ibarruri, la pasionaria del Partido Comunista, para arengar a los milicianos y a la ciudad de Madrid a defender la ciudad de Madrid del ataque de las tropas de Franco. Como veis aquí, hay un montón de milicianos luchando hacia adelante. Implica a la mujer en la defensa de Madrid, es la primera que tiene un fusil, otro miliciano aquí, y aquí uno está sobre el miliciano muerto, le toma el relevo, es decir, pase lo que pase, muera quien muera, todos tenemos que luchar por la defensa de Madrid. Un año después, Madrid cayó en manos de las tropas de Franco y, parafraseando el cartel para humillar el cartel anterior, dijeron: ellos habían dicho en julio del 36 no pasarán, este es el miliciano de la República, y este es el soldado con una estética alemana muy grande, como veis, el soldado de Franco, que dice: pues en julio del 37 pasaremos. Pues a la posible. Tú decías una cosa y yo digo la otra, y además te he podido para mover las emociones. La imagen de la mujer, como hemos visto que en otros países, tanto en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, siempre se utiliza la imagen de la mujer para implicarla en las guerras, en España no puede ser menos. Y entonces se implica en la cartelería, que como hemos dicho, en España llegaba a algunas zonas al 80% del analfabetismo. Entonces, ¿cómo le implicamos? Pues cada bando de una manera. El bando franquista se dice que la mujer que pertenece a un auxilio social se queda en su casa atendiendo a la familia, dándoles de comer y enseñándoles a rezar con una Biblia. ¿Veis? Y el nombre del líder, Franco. Sin embargo, en la zona republicana el papel de la mujer es otro. Al principio, pero luego al final, cuando ya les faltaba gente para trabajar en las fábricas, también llamaron al trabajo. En la zona republicana, el papel de la mujer, como hemos visto en el cartel de No Pasarán, es empuñar las armas y todos hacia adelante para defender a la Segunda República. ¿Vale? Cuando termina la guerra, ya vemos que la mujer participa en otras tareas. 1938, está terminando la guerra y para implantarse en aquellas zonas que aún se consideran republicanas, los carteles anuncian que han barrido el ejército de Franco a toda la oposición republicana, el triple grito de guerra de los soldados franquistas, que era repetir 3 veces Franco, y la bandera de España. En la situación republicana, que ya está desbandada, ¿no? Veis que el cartel anterior es que todos unidos, falangistas, carlistas, católicos, todos contra el enemigo común, que ya nos estamos barriendo. En la zona republicana ven que están perdiendo la guerra. Y como están perdiendo la guerra, ven que es por culpa, en algunas zonas, de la desunión. Los comunistas por un lado,
los vascos y los catalanes con la bandera independentista por otro, los anarquistas por otro, los socialistas por otro. Entonces cogen y hacen carteles diciendo, no, primero vamos a ganar la guerra y luego discutimos. Discutimos quién tiene el mando, quién tiene el poder, si es mejor el socialismo que el anarquismo o el comunismo, pero primero a unirnos. ¿Veis? La unión de los carteles franquistas frente a la desunión que reconocen los propios soldados republicanos. Mueve a la masa para que se vuelva a unir, porque si no pierden la guerra. Muere Franco en el 75, después de una dictadura desde 1939, y se ha elegido un príncipe que pasa a ser reina de mujer y Franco, y llega el momento de decidir qué se hace con España. Esto lo pongo un poco colofón por historia moderna para que veáis cómo las cosas se repiten. Entonces, se tiene que hacer un nuevo país y se puede elegir entre tres opciones, ¿no? O hacer una ruptura total, implantar una república, continuar con el régimen franquista en otro sucesor de Franco, o hacer una democracia. Y se opta, afortunadamente para todos los que estamos aquí hoy, se opta por la última opción, hacer una transición pacífica a través de Adolfo Suárez, que es el que ha permitido la Constitución del 78, pues vivir el más amplio periodo de paz y convivencia pacífica, porque paz ha habido mucha. Podemos decir que en la época de Franco había paz, pero lo que no había era democracia. Pero con paz, democracia y convivencia pacífica, el periodo más largo de la historia de España, desde que se tiene noción de la historia de España, desde los Reyes Católicos, sin guerra, sin matarnos entre nosotros, es este. Como veis, ahora que se habla tanto de la Constitución sí, Constitución no, régimen del 78, en 1978 el Partido Socialista pide ser la Constitución, Comisiones Obreras, es un partido de orientación del Partido Comunista, pide sí a la Constitución. El Partido Comunista habla de reconciliación, pide sí a la Constitución. El Partido Adolfo Suárez, que no gobernaba, obviamente UCD, que sería una mezcla entre Ciudadanos y el Partido Popular, pide que sí la Constitución. Y sin embargo los partidos de extrema derecha, extrema izquierda y los nacionalistas, como ahora más o menos, ¿no?, son los únicos que piden no a la Constitución. Afortunadamente el 90% de los españoles votaron que sea la Constitución, entre ellos el 90% del País Vasco y de Cataluña, aunque ahora parece que piensen y que digan otra cosa muy diferente a la de ahora, ¿no? Esta es la Constitución, la campaña que hizo el gobierno en su día, que había que votar para garantizarnos la paz, la libertad y la reconciliación. Hemos visto dos guerras mundiales, hemos visto una guerra civil, hemos visto que somos capaces de matarnos entre nosotros, padres, hijos, hermanos, para responder muchas cosas de la guerra civil, y de las barbaridades que se cometen. Y esas barbaridades, para poder cometerlas, para poder incentivar, para poder mover a las masas, se hacían a través, en el 90%, de la cartelería. Sois estudiantes de diseño, sois estudiantes de publicidad. El poder que tiene una buena campaña bien hecha, una buena propaganda bien hecha, que mueve masas, incluso para llevarlas a la guerra. Así que eso ha sido todo por mi parte. Y ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Seguro que hay alguna. Ya me está aplaudido. Y ahora la pregunta. ¿Vale? Bueno, me encantaría que a Mercedes algún día, si alguno de vosotros termina diseñando, que espero que seáis muchos, uno de estos carteles tan bonitos y tan que llame tantas las emociones, se lo llevéis a Mercedes para que me lo enseñe. ¿Vale? Y prometo publicarlo en el periódico. Pues muchas gracias por estar aquí, me alegro de haber podido dar la conferencia después de 2 sustos y de que nunca más nos vuelvan a encerrar. Muchas gracias.
En clase preguntaréis más a los profes, ¿verdad? ¿Tampoco? Si no preguntáis, pues se acaba la conferencia. No, pero si yo estoy encantado, si no me ponen en ningún riesgo, en ningún peligro, ¿no? También le ponéis decir que os ha parecido alguna impresión, alguna opinión, no lo sé. A mí de pequeño me llamaban el tío porque estaba todo el día haciendo preguntas. Entonces, espera. A ver, por favor. Si piensas que hoy en día se sigue publicitando, se sigue publicitando el tema de la guerra como en Estados Unidos o en las guerras que ha habido. Pues sí. No he querido recoger más carteles, pero el mundo vive en guerra todo el día. Tenemos las guerras de Oriente Medio, tenemos, no hemos tenido hace mucho el tema de Ruanda, el tema de los países bálticos, ¿no? Y en Ucrania está una guerra armada ahora mismo. O sea, donde ganamos la Eurocopa, en Kiev, el estadio está destruido, ¿no? Por los bombardeos rusos. Con los países balcánicos lo mismo, es un avispero enorme. Entonces, los carteles que se hacen en esas zonas actualmente son los mismos que se hacían en 1945 y 1914, con otro estilo, con mejor infografía, con mejor detalle, con fotografías, pero son icónicos, llevando a la emoción y a impulsar a la gente, no directamente a que maten, pero sí a que se impliquen en la guerra, porque el enemigo siempre es el que tiene la cara de lobo feroz, el que es el asesino, el que es malo. Entonces se sigue implicando, y lo que he dicho antes de las guerras civiles, que no es lo mismo pegarse entre hermanos que cuando un invasor te ataca. ¿Qué pasó con la guerra de independencia española? Los españoles estaban a tortas y aquí destruidos completamente y con un rey feroz. Y sin embargo nos invadió Napoleón y nos unimos todos para devolver una monarquía absolutista como la de Fernando VII y Carlos IV. Cuando el enemigo es de fuera, nos unimos enseguida a los españoles, pero luego, como decía no me acuerdo quién, si hablaban de España es que es español. ¿Entiendes? O sea, cuando estamos frente a un tercero, nos unimos. Cuando estamos entre nosotros, entre guerras carlistas, guerras civiles y demás, en el siglo XIX hubo 6 guerras civiles en España, ¿no? 6 guerras civiles, ¿no? ¿Entiendes? Las dos del siglo XX. Entonces, el ser humano es fácil convencerlo y moverlo para la guerra. Muy fácil. Cuando hay un enemigo común que, por lo que sea, te ha violado tus derechos, te ha violado tu país, te ha humillado, como los alemanes en 1918 con el Tratado de Versalles, es muy fácil. Ese personaje, pequeño y simplón, Hitler, ¿no? Es que ahora mismo no le votaríamos ni para presidente de la comunidad de vecinos, ¿no? Pequeñajo, chillón, maleducado, y sin embargo, como veníamos del Tratado de Versalles de 1918, donde se humilló, por eso el resto de tratados de guerras, incluso la de la Segunda Guerra Mundial, Hoffmann, quiero recordar, ya no se hace humillación del vencido, sino se hace, de hecho, quien más colaboró a la recuperación de Alemania, que fue la que inició la guerra, fue Estados Unidos, y los países aliados, o sea, fue la que inició la guerra y eso es lo que más se le ayuda. ¿Por qué? Para evitar el error ese de humillar. Entonces, eso es lo que provocó que ese personaje se hiciera con las masas, convenciéndolas de que nos han humillado, nos han quitado el imperio, y si nos unimos todos, recuperaremos el imperio, ¿no? Y lo consiguió. ¿Entiendes? Entonces, el ser humano, decía, creo que era Cicerón, si quieres paz, prepara la guerra. Cuando te han hecho un daño, cuando tal, ya te enfrentas para conseguir recuperar lo que es tuyo. Y eso, desde que vivimos en las cavernas, mira, en España ahora mismo no nos pegamos tiros porque somos un poco más civilizados, pero se están repitiendo todos los clichés del 1936, todos, ¿no? Con el tema del separatismo, la división, el odio, la imagen de Twitter o Facebook, demás. Es que hay gente que dices, esta gente me dejan publicar estas cosas en Twitter, en Facebook, es un odio, y sin embargo nos hacen los atentados del 11M y las colas de horas y horas para donar sangre. Y ahí había votantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de no sé qué, y le vas a donar sangre a gente que ha votado lo contrario a ti. Ahí nos unimos, porque hay un enemigo exterior que nos ha puesto unas bombas. ¿Vale? Pero cuando es entre nosotros nos matamos. En España. Gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la conferencia de Roberto Mangas, y antes en la presentación
No os he dicho a quién teníamos aquí y ahora pues lo voy a decir porque quiero que sepáis también el calado de las personas que vienen a la biblioteca. Roberto Mangas es el periodista y escritor y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del diario El Heraldo de Henares y de la revista médica El Carmen. También es colaborador del diario El Mundo, Alcarria Televisión, El Radio y Canal Guadalajara, Media Televisión. Ha escrito 5 libros y el último de ellos se titula A la salida te espero, una novela hiperrealista sobre el acoso escolar, que a veces también, bueno, bastantes veces hemos también trabajado con vuestro instituto. Y nada, desde aquí te quería dar las gracias porque estas jornadas han sido organizadas con el diario digital El Heraldo de Henares, contigo personalmente, y a todos vosotros que veáis que la conferencia que hemos visto aquí de la cartelería lo sabía muy bien Roberto de primera mano porque es periodista y es muy entendido en el tema. Y desde aquí le despedimos y le damos un fuerte aplauso. Salimos, si os parece, por esta puerta. ¿De acuerdo? Gracias.